¿Sí ven la pantalla en blanco? Sí. No, Sí. ¿cómo? Yo no la veo. ¿Ves esto? ¿Como una lámpara? No, estás viendo la cámara de Miriam. Ah, Miriam, no, no veo nada en blanco. ¿qué ves en mi pantalla? A usted. ¿Ahora? A usted. No, no, es que no veo nada en blanco de su cámara. Eh, ¿Ya ves mi pantalla? No. Pero todos los demás sí la ven, ¿no? Díganme Sí. si la ven. ¿Y por qué no? Ah, ya, ¿Ya? Ok. ya. Ok. Vamos a... Si alguien no me oye, me avisa, ¿sí? Ok. Si quieren, prendan sus micrófonos para que vayan a... Si tienen dudas o así, me vayan diciendo. Vamos a Sí. ver ahorita dispositivos de oxígeno. Ok. Al paciente vamos a poderle poner oxígeno mediante diferentes dispositivos. Estos dispositivos vamos a conectarlos a una toma de oxígeno y dependiendo de cuántos litros por minuto estemos poniendo, ya sea las puntas nasales, la mascarilla simple o la mascarilla reservorio, vamos a tener un flujo, vamos a tener un fío determinado. Entonces tenemos las puntas nasales, tenemos la mascarilla Facial. simple y la mascarilla reservorio. Estos son los tres principales tipos de administradores de oxígeno, de los que no son invasivos, que vamos a usar. Vamos a empezar con las puntas nasales. Las puntas nasales, bueno, al aire ambiente, ¿cuánto oxígeno estamos respirando? ¿Qué porcentaje de oxígeno? 21. 21%. 21%. O sea, siendo así precisito, serían 20 punto tanto por ciento, ¿verdad? Entonces, las puntas nasales, por cada litro que tú le metes, serían 4. Es decir, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, al aire ambiente, pues tenemos 20 punto y cacho, y lo 9. redondeamos a 21. Si tenemos
A 1 litro por minuto, las puntas nasales se le sube más 4 por cada litro. De forma que tendríamos aquí 24. 5. 24. Bueno. Luego 28, 32, 36 y 40. Si se fijan, es la tabla del 4. Sí. Ujú. Esto que estamos sacando es el fío. Ay, dejen que pase el fierro. Ok, entonces en las puntas nasales, cada litrito que le ponemos nos sube 4. Para que no se les olvide, o sea, hagan con la mano 24, 28, 18. 32, 36 y 40. Eso es el fío que está respirando el paciente. Cuando ustedes vayan a ver un paciente y trae puntas nasales, ¿cuánto fío trae? Ya ves que es puntas nasales, nomás te asomas a ver ¿Cuántos litros por minuto? exactamente. Y si ves que está 3, por ejemplo, sería que trae una fío al 32. Con eso, fácilmente vamos a saber. Ahora, de aquí para arriba, ya no se puede aumentar con las puntas nasales. Es decir, 40% es el máximo fío que podemos alcanzar con las puntas. Aunque a las puntas le subamos a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 15, ya el paciente no va a estar respirando eso. El máximo es 40. Arriba de 5 litros, ya simplemente es desperdicio de oxígeno. El oxígeno extra que está saliendo ya no lo está aprovechando el paciente. No sé si les ha pasado que sí. Incluso abren las puntas nasales al máximo, se bota la manguera. Sí. Entonces, hasta el 5 litros por minuto es lo máximo que nos va a dar las puntas nasales. Arriba de eso es puro desperdicio de oxígeno, no ayuda al paciente. A lo mejor como por desesperación o así que queremos que suba, pues le ponemos más, pero realmente es inútil. Si nosotros queremos aumentar aún más el fío, tenemos que cambiarnos a dispositivo. Aquí las puntas nasales nada más nos están dando estos 4 litros extra, 4% de fío por cada litro, porque está respirando por este airecito que sale por las narinas. Pero el paciente también sigue respirando aire ambiente, o sea, las puntas no te ocluyen toda la narina, o sea, también puedes seguir respirando aire normal, igual por la boca. Luego pasamos a la mascarilla simple, es decir, es la mascarilla azul esa la que tenemos y que no trae bolsita. Aquí la fórmula es los litros menos 10%. Es decir, aquí, por ejemplo, donde nos quedamos, si tenemos 5 litros por minuto, el fío estaría a 40%. Si tenemos 6 litros por minuto, la fío estaría a 50%. Si tenemos 7, estaría a 60%. Si tenemos 8, estaría a 70%. Si tenemos 9, estaría a 80%. Ya que esté a 10 o así, es difícil, salvo que la mascarilla estuviera perfectamente sellada y así, podrá llegar al 90%. Pero hagan de cuenta que el límite real de la mascarilla simple sería hasta aquí. Hasta 9 litros y 80%. Entonces, este está fácil de aprendérselo.
Es los litros por minuto a los que va, menos 10%, y es la FIO que estamos obteniéndole. Ok. En las puntas nasales era más 4 por cada litro. En estas está todavía más fácil. Los litros menos 10. Entonces, 5 litros, 40, 6, 50, 7, 60, 8, 70, 9, 80. Y pues también... No, pues, y ahí no tendrá sentido de aquí para abajo. Ok. Si esto no es suficiente, pasamos a la mascarilla reservorio. La mascarilla reservorio es igualita que esta, salvo que trae un tubito y trae una bolsita. Este es un reservorio de oxígeno. Funciona de la siguiente manera. Esto es para aumentar aún más la cantidad de oxígeno. La manguerita, que llega con oxígeno, o sea, te está aquí dando el oxígeno para que tú lo respires. Pero mientras no estás respirando, o sea, mientras estás, o contienes el oxígeno, o... Ay, es que viene Morales. Ok. O contienes el... Ay, me casé. Mientras no estás... A ver, ya se me fue. Respiras. Y todo el tiempo que traes el aire adentro, mientras no estás haciendo nada, nada más, o sea, inhalaste. Antes de que lo vuelvas a exhalar, sí, pues sigue pasando oxígeno. Igual acá, ese oxígeno que seguías respirando, pues sigue saliendo por la manguerita, pero como tú ya traes los pulmones llenos, se sale por los hoyitos. Aquí, además de que se salga por los hoyitos, también empieza a llenar esta bolsita de aire. Esta bolsita de aire sirve que a la hora de que tú respiras, vas a jalar de 3 partes. De la manguerita, una. De acá de los hoyitos, que es ambiental, 2. Y de la bolsa, 3. La manguerita y la bolsa son oxígeno, oxígeno puro. Y el de los hoyitos es aire ambiental. Entonces, como quien dice, 2/3 de lo que estás respirando en cada respirada, en cada inhalación, es oxígeno puro, o sea, no es el ambiental. En cambio acá, en la simple, cuando tú respiras, metes ay, por la manguerita y también por los hoyitos. Entonces, como quien dice, la mitad es oxígeno puro. Una parte viene de la manguerita, la otra viene del oxígeno ambiental. Entonces acá, 2/3 vendría siendo oxígeno puro, el que viene de la manguerita, el que se acumuló en el reservorio y el ambiental. De forma que esto nos agrega un 10%. A este que nos faltaba en la mascarilla simple, le agregamos, ahí se borró, el 10%. Entonces el de la mascarilla reservorio es el más fácil de todos. Es los litros que tienes en porcentaje, así tal cual. Entonces, 4 litros, el 50. 40%, Ah, ah, 5 litros, 50%, 6 6 litros, litros. 60%, 7 litros, 70%, 8 litros, 80, 9 litros, 90%, siempre y cuando esté bien selladita la máscara y no esté teniendo fugas por los lados. Juntar el 100% sería difícil. eh, o sea, se supone que por el flujo sí lo alcanzaría,
pero al final este airecito que está entrando por acá, por los hoyitos, que es del ambiente, no nos deja juntar el 100%. Entonces este tiene de tope el 90%. Si van teniendo dudas, dicen, pueden interrumpir. El último que tenemos, que podríamos decir medio invasivo. Ah, y otra cosa. Esta cosita, el reservorio, es para oxígeno. Muchos le tienen miedo así como de que te va a retener CO2, pero no. Cuando tú exhalas, vas a sacar el aire por los hoyitos de acá. No vas a inflar el reservorio, porque el reservorio se está inflando constantemente con oxígeno del que viene de la manguerita. Entonces, no es una bolsa de dióxido de carbono como en las de las crisis de ansiedad que te la pones. No, porque estás eh, dejando que salga por los hoyitos. La FIO, por ejemplo, la FIO2 de dar respiración boca a boca es del 16%. De 16 a 18%, cuando damos respiración de boca a boca, esa es la FIO2 que aportamos. O sea, solo se nos baja 3% respecto al aire ambiente. Entonces, lo que se llena la bolsita es 70 y tantos por ciento nitrógeno, 18% oxígeno y dióxido de carbono es 0.0 tantos por ciento. No estamos juntando realmente el dióxido de carbono ahí. Y con lo que se está inflando es con oxígeno. Ya si le tapáramos los hoyitos, sí, ¿qué sería? A ver. Luego otra es la mascarilla. Venturi. ¿Dónde? No, nada, nada. Así. La mascarilla reservorio y tiene una versión un poquito más perfeccionada que se llama de no reinhalación, que tiene aquí unas valvulitas. Aquí voy a dibujarlo como viéndola de perfil. Las valvulitas son así. En la de no reinhalación, o sea, igual tiene la manguerita te infla el reservorio, te da aire para ti, y cuando tú exhalas, sale por aquí. Cuando tú exhalas, el aire sale por acá. Pero cuando vas a inhalar, la presión, o sea, jalas de la manguerita, jalas del reservorio. Y lo que hubieras jalado del aire ambiente hace que la válvula se cierre, se pega acá y ya no metes aire ambiente. Esta sí alcanza el 100% del fío y esta en absoluto hace que jales tu propio dióxido de carbono. Entonces, esta no reinhalación te sella para que no puedas aspirar aire ambiente y todo sea el oxígeno puro que viene de la manguerita, y ahí sí puedes alcanzar el FiO2 de 100% si lo pones a 10 litros por minuto. La otra ventilación es el ambú. El ambú va a funcionar igual que una mascarilla reservorio de no reinhalación. Aquí se conecta la manguerita al oxígeno, se llena con oxígeno el ambú. Cuando apretamos el ambú, pues sale el oxígeno hacia acá. Si no tuviéramos el reservorio, a la hora de que soltamos el ambú y el ambú se infla, jalaría oxígeno de la manguerita, pero también oxígeno, o más bien aire ambiente, y tendríamos una mezcla. Es decir, sería parecido a la mascarilla sencilla.
Por eso es importante ponerle el reservorio, porque mientras no le estamos aplastando al ambú, el oxígeno este que no se está usando todavía llega y se guarda en el reservorio. Luego la bolsita se infla. ¿Han visto cuando sí la bolsita se empieza a inflar si le tapamos acá, no? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, aplastamos y sale el oxígeno. Aplastamos, comprimimos el ambú. Y a la hora de que se está reinflando o sea, el baloncito esta parte que se está volviendo a inflar, va a jalar aire de la manguerita y aire de la bolsa que traía puro oxígeno. Ya no jala aire ambiente. Para mantener así un FiO2 del 100%. Entonces el ambú siempre lo conectamos, le abrimos a 10 litros por minuto y mantenemos la FiO2 al 100%. Ya si quieres ponerle más litros por minuto, o sea, por ejemplo, para que se infle el reservorio más rápido, pues está bien, no hay problema. Igual siempre el 100% sería el tope para esto. Ahora, con estos 5 dispositivos de los que aquí en el servicio tenemos estos 3, tenemos el ambú y las de no reinhalación, aquí no me ha tocado verlas, en otros hospitales sí hay. Con esto vamos a poder saber la FIO, la FIO2, la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros ya le dimos aporte de oxígeno al paciente. ¿Cómo nos vamos a guiar para saber que estamos siendo efectivos con nuestro aporte? Vamos a apoyarnos de la oximetría. La oximetría, acá con nuestros aparatitos. Ok. La oximetría lo que va a hacer es que un lásercito va a detectar qué tan saturada está la hemoglobina. Es capaz de distinguir cómo se ve la sangre cuando está saturada la hemoglobina de cuando no está saturada. Y la oximetría vamos a tomarlas en zonas con capilares muy superficiales. Normalmente la tomamos ¿en dónde? Los dedos. Ok, en la mano, ¿sí? En los dedos. También, si el paciente está suficientemente orejón, podemos tomarla en la oreja. Sobre todo los pacientes viejitos, o sea, no sé si se han fijado, tantos años de hormona de crecimiento a los viejitos les da unas orejas bien... Ok, a ellos les podemos poner el oxímetro acá. Hay veces que el paciente o trae muy poco pulso y no se alcanza a ver la pletura en la pantallita del saturómetro, o está temblando y nos da falsas lecturas por el temblorcito. Entonces, le pellizcamos acá la oreja y como es parte del tronco, o sea, lo central, o sea, al final la oreja está recibiendo sangre de 2 ramas del callado aórtico. O sea, lo que llega ahí viene desde el callado aórtico, por tal o cual ramificación, pero llega. Entonces es más fácil de que marque. Lo difícil es que entre, que se acomode hasta allá. Pero si les digo, si el paciente está orejón y así, no les funciona esto, pueden ponérselo. Igual en los niñitos, también se usa ponerlo en el dedito gordo del pie. También en los adultos podría funcionar, salvo en esos que tienen las uñotas así como cuerno de chivo. Entonces, en esas partes es donde podemos poner el oxímetro.
Nos va a decir, pues, la saturación de la hemoglobina. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal, si el paciente está bien en todos los sentidos, es arriba de 95%. Igual o mayor a 95%. Si el paciente está malito o quizás estamos en la altura a nivel del mar diferente a la que estamos acostumbrados, por ejemplo, yo en Chihuahua saturo 99% al aire ambiente. Aquí en la Ciudad de México saturo 94%, Verde. porque está muy alta. Entonces, por eso, y así pues la gente también, en general. Pero lo ideal pues es 95. Luego, el paciente, o sea, un límite tolerable, ya sea porque tiene algún cierto deterioro pulmonar, o les digo, no está en su zona, sería de 88 a 92%. Esto sería algo tolerable, ya sea que el paciente sea hipocoso, tenga una cardiopatía, problemas de hemoglobina, etcétera. Y ya mal es de abajo de 88%. De aquí para abajo está mal el paciente. Ya no importa qué traiga. Salvo que fuera así como que un hipocoso bien crónico que ya usa oxígeno en su casa y todo y que es de muchos años, pudiéramos considerarlo el límite permitible. Pero ya en general, abajo de 88 el paciente está mal. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama curva de disociación y relación con la oxemia. Es decir, se comporta más o menos así. A cada punto de saturación corresponde tantos de oxemia. Aprenderse la curva pues sería así como aprenderte un porcentaje, un número por cada número porcentual. Entonces sería aprenderte sin valores. Eso no es práctico. Hay dos puntos en especial que tenemos que aprendernos. Y son estos. A 88% de saturación, eso coincide, ay, qué chueco, eso coincide con una oxemia de 60 milímetros de mercurio y una saturación a 50, a 55, una saturación a 55% nos indica una oxemia de 25. Con que se aprendan esos dos puntos es más que suficiente. Si tú ves un paciente 55%, o sea, la oxemia la trae por los pies, está a 25 milímetros de mercurio. Si trae el paciente 88, trae máximo 60 milímetros de mercurio. A lo mejor está peor todavía, a lo mejor trae menos. Pero si trae 88%, no va a pasar de 70 milímetros de mercurio. Es lo máximo que tendría. En cuanto a la oxemia o presión parcial de oxígeno, lo normal es arriba de 60. Abajo de 60 es hipoxemia. Entonces, si tenemos hipoxemia, al paciente le está faltando oxígeno. Le está faltando oxígeno a nuestro paciente y nosotros, sin la necesidad de la gasometría, podemos
estimar si el paciente está o no en hipoxemia. O sea, si el paciente trae una saturación abajo de 88, trae hipoxemia, aunque no hayamos sacado la gasometría, por esta curva que tenemos, esta equivalencia de 88% a 60 nos dice que trae eso. Y les digo, si trae 88%, máximo es 60. A lo mejor tiene menos, pero máximo es 60 la oxemia que trae. Ya si lo vemos con 85, de plano está en hipoxemia. Y ahora, vamos a dejar un poquito esto aquí y vamos a pasarnos a qué es la PAFI. La PAFI, o que también se escribe así, o también le dice índice de Kirby. La PAFI va a ser una relación entre la oxigenación que tiene el paciente y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Para qué nos va a servir? Para poder estimar la función pulmonar. Así como en choque usábamos el índice de choque, pues aquí ya de cuenta es la PAFI. ¿Por qué? Porque a lo mejor te llega un paciente y le tomas una gasometría y que en la gasometría trae 40 de oxemia. Y luego tú al paciente le pones unas puntas nasales a 3 litros por minuto y se sube a 65. Ya le quitaste la hipoxemia, le quitaste la insuficiencia respiratoria tipo 1, muy bien. Pero a lo mejor también te llega otro paciente con 40 milímetros de mercurio y le pones a 3 litros por minuto y te sube a 50 con las puntas. O igual, le subes, le pones la mascarilla y se la pones a 8 litros por minuto y por fin te da los 65 milímetros de mercurio. Llegamos a un número donde está bien. El número absoluto, este 65, pues está bien. El paciente en ese momento no está sufriendo de hipoxemia. La hipoxemia está cubierta, se arregló. Pero ¿cuánto recurso tuviste que usar para regresarlo a la normalidad? No es lo mismo acá en el primer caso, que usamos nada más 3 puntas a 3 litros por minuto y subió a esto, que en este de acá, que tuvimos que usar mascarilla simple a 8 litros por minuto. Porque acá, ¿cuánta FIO habríamos usado? 3 litros por minuto con puntas nasales. De 32, la FIO. 32. Acuérdense, estamos con puntas nasales, ponemos nuestra mano, 24, 28, 32, 36, 40. Entonces, 3. Aquí habríamos usado una FIO de 32 y con eso lo subimos a 65. En cambio acá, si usamos una mascarilla simple a 8 litros por minuto, ¿cuánta FIO le estábamos metiendo? 70. 70. 70, acuérdense. Son los litros que estamos usando menos 10. Entonces, acá estaríamos usando 70%. O sea, básicamente el doble. Entonces, Vamos el doble. fíjense cómo lo subimos al mismo número, pero nos costó el doble de recurso usarlo. ¿Y por qué nos costó el doble de recurso? Porque la función pulmonar estaba muy deteriorada. Entonces, la función pulmonar vamos a sacarla usando un número que nos va a permitir estimar, o sea, darle una medición a nuestra función pulmonar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ¿cómo se saca la PAFI? Es la oxemia entre el FiO2 puesto en decimal. O sea, por ejemplo, sería 65 entre
0.32. Así es como se mete en el cálculo. 65 entre 0.32 nos da A ver. 50, 203. 203. Esta es la PAFI del primer ejemplo. Ahora, la del segundo ejemplo, 65, se pondría 65 entre 0.7. Se pone en forma de decimal la FIO. Verga. 65 entre 0.7. 92. 92. A ver, espérense, ya despertó Miguel. Nos da 92. Ay. 92 nos da. La PAFI, entre más grande sea, mejor. Más baja, peor. Entonces, la función pulmonar del caso 2 es 92. La función pulmonar del caso 1 es 203. Si se fijan, está el doble de feo el caso 2. Sí. Y ahora, ¿cómo vamos a interpretar estas PAFIs o estos números? ¿Qué rangos les vamos a dar? De 200 a 30, ¿no? Es lo normal. 200 a 300. 300. Ah, bueno, eso, sí. Desde 300 900. hasta... No, o sea, espérense. 300, mayor de 300 está perfecto. Por ejemplo, la otra vez que llegó, al final de la guardia, que llegó una paciente asmática, o sea, cuando todavía teníamos urgencias de observación, que llegó una paciente asmática que la dejaron que por probable COVID, o sea, y nos la metieron a urgencias normales, le sacamos una gasometría y su PAFI salió de 400. O sea, súper fregón sus pulmones. La crisis asmática, claro que no tenía ni nada. Arriba de 300 estás bien. De hecho, incluso puedes tener 500 o 600, dependiendo de qué tan bien están tus pulmones. Pero en general, arriba de 300 estás sano en todos los sentidos. De 300 a 200, o sea, más bien vamos a manejar los topes inferiores. A 200, o sea, si traes entre 200 y 300, Está bien, estás ¿no? malito. Malito. ¿Y a qué me refiero con... ¿Cómo vamos a poner? Con malito, traes una angina, tienes EPOC, traes una bronquiolitis, tienes asma, traes una insuficiencia cardíaca descompensada, traes una sobrecarga hídrica. A eso me refiero con estar malito. El paciente está mal, si aguanta, se va a mejorar con oxígeno. Tú le pones algo de oxígeno, unas puntillas nasales y mejora. Obvio, va a mejorar la oxemia en el papelito. Pero nunca hay que confiarnos de ya porque viste el 65 o incluso así, de esos que le ponen el oxígeno a todo lo que da y luego cuando sacas la gasometría salen 130 de oxemia. El número absoluto no nos interesa. Siempre hay que sacárselo con la PAFI para saber cómo está. De nada nos serviría que está en 130 si de todos modos la PAFI está en 200 y cacho. O sea, nos dice que el paciente está malito. Para no confiarnos del puro número de la oxemia así en absoluto. Entonces, este paciente de acá, el de 203, está malito, a lo mejor trae su neumonía, necesitamos ponerle oxígeno. Muy probablemente necesite oxígeno. Luego, de 200 hasta 100, el paciente está intubable.
El paciente está intubable, está tan mal que o le arreglamos su situación pulmonar rápido o vamos a tener que, por ejemplo, que fuera un asma o un EPOC, por rápido sus nebulizaciones y así, su aspirado, algo que le pudiéramos resolver rápido o que le podamos poner oxígeno, y así suficiente. Resolver la leucemia con un dispositivo pues ya de altos, como una mascarilla simple o una mascarilla reservorio. Pero si tú lo tienes en esta PAFI y no se lo resuelves, está en rango intubables para que lo estés pensando. Este paciente con crisis de POC, voy a nebulizarlo. Después de 3 ciclos de nebulizaciones, no funciona, tubo. O igual, paciente asmático, ya le pusimos albutamol, magnesio, hipatropio, esteroide. Sigue con esta PAFI, no ha mejorado su función pulmonar. A lo mejor vamos a tener que intubarlo. ¿Por qué? Porque probablemente con estas PAFIs es improbable que sean suficientes tanto las puntas como las mascarillas. Probablemente no nos demos abasto. Y de 100 para abajo, de 100 hacia abajo, tenías que intubarlo hace media hora. ¿Tiene esta PAFI? Abajo de 100. O sea, ya no la pienses, tubo, tubo, tubo. O sea, ¿por qué no trae tubo? No, no, tubo, tubo, ya, tubo, tubo. Abajo de 100. ¿Cuántos pacientes les ha tocado? Antes de que estuviéramos en COVID, ¿cuántos pacientes habían visto con una PAFI abajo de 100? Raro. Ajá, o sea, casi todos se mantienen en el rango de malito, entre 300 y 200. Que les ponemos su punta, su mascarilla y se arregla la saturación. Aquí, pues el paciente que traía su edema del pulmón o su neumonía así gachota, gachota. Y acá ya pues los que tienen SIDA. Entonces, abajo de 100 tenías que intubarlo. Y estas PAFIs se corresponden también con el cortocircuito. El concepto de cortocircuito significaría lo siguiente. Hagan de cuenta que aquí tenemos el alveolo y aquí la sangre. Decir cortocircuito es que se está salteando esto, que entrara al alveolo y saliera, por decirlo así, sin haber hecho nada. Que entrara la sangre de la arteria pulmonar y se va a la vena pulmonar prácticamente sin haber hecho cambio alguno en su oxígeno. ¿Por qué? Porque porque el alveolo estaba inundado, tenía pus, estaba colapsado, etc. Cuando tenemos una PAFI arriba de 300, tenemos un cortocircuito del 5%. Es decir, lo natural es que nuestros pulmones estén funcionando al menos al 95%. Cuando tenemos la PAFI de 300 a 200, tenemos un cortocircuito del 10%. Es decir, solo nos funciona el 90%. Cuando tenemos de 200 a 100, tenemos un cortocircuito de 15%. Y cuando tenemos menos de 100, tenemos un cortocircuito de 25%. Es decir, de a tiro en estos, nos está fallando una cuarta parte del pulmón. Y por eso es que estos pueden requerir intubación endotraqueal. O sea, o más bien, estos a fuerzas van a requerir intubación endotraqueal. Estos, el rango intubable, 200 a 100, si tú le haces algo rápido, encuentras que hacerlo. O sea, si es una insuficiencia cardíaca, pues le pones furosemida, isosorbida, para tratar de vaciar los pulmones
Y así, o sea, tú podrías abstenerte de intubarlo si le hayas cómo resolverle. Si no, pues tubo. Y si está acá en la categoría de 300, de 200 a 300, solo está malito. Arriba de 300 está perfecto. Ya, 400 no se diga. Si todos aquí están sanos, deberían de tener más de 400. Ahora, esperen. Bueno, para sacar la PAFI, a fuerzas necesitamos gasometría, ¿verdad? Sí. Porque la oxemia, la presión arterial de oxígeno, pues solo sale en la gasometría. Pero hay una forma en la que nosotros podemos anticipar la PAFI. Hay una forma que es bastante benevolente para sacar la PAFI. Y es la siguiente. Viendo esta, la curva de disociación, eh, ¿eh? Viendo la curva de disociación de la saturación de la hemoglobina, ¿cuánto habíamos dicho que significaba tener 88% de saturación en oxígeno? 60 milímetros. 60 milímetros. Ok, 60 milímetros de mercurio. O menos. 60 o menos. A lo mejor es más. Digo, 80% es 60 o menos. O menos. Lo máximo que puede tener un 88% es 60. Pero también podría ser menos. Entonces, si somos optimistas, decir, ok, llego con mi paciente, está saturando al 88%. Máximo trae 60 de oxemia. A lo mejor trae menos. Pero vamos a ser generosos, digamos que traigo 60. Entonces, nada más por ponerle el oxímetro y que vemos que trae 88%, sabemos que como máximo trae 60 de oxemia. Y luego lo dividimos entre la FIO que le estemos poniendo al paciente. Por ejemplo, viene llegando el paciente a choque y llega saturando 88%. Entonces, al aire ambiente, ¿cuánto FIO es? 0 punto. ¿Al aire ambiente cuánto es? La FIO. 0.21, 0.20. Ajá. Entonces, si el paciente está saturando 88%, la PAFI máxima que va a tener es 60 entre 0.21, que nos da 285. 285. El paciente viene en rango malito. Trae su crisis de Fowler, trae su asma exacerbada, una insuficiencia cardíaca algo descompensada. Entonces, aquí ya le sacamos una PAFI sin necesidad de picarlo. Obviamente, sí, picándolo y sacando la gasometría va a ser más exacta. A lo mejor sale peor. Porque les digo, 88 máximo trae 60. No puede traer más de 60. Pero a lo mejor sí podrían ser 59, 58, 57. Y nos bajaría la PAFI. Pero esto siendo optimista. Entonces llega nuestro paciente con 88% y le decimos a la enfermera, pásenos unos puntos nasales. Y le ponemos sus puntitos nasales y le ponemos el oxígeno a 3 litros por minuto. Pero ¿qué creen? Aunque está a 3 litros por minuto, sigue saturando 88%. ¿Cuánta oxemia tendría en ese momento? 3 litros, dijo. ¿Sí? Seguiría teniendo máximo 60. Entonces, 60, pero estamos con puntas a 3 litros. ¿Cuánta FIO2 es? 28. 30. No, 32. 32. De acuerdo, saquen su manita. 4, 28, 24, 32, 28, 32, 36, 40, sí. es 32. ¿Cómo lo ponemos en la división? Como punto, como decimal. 0.32. Entonces, dividimos 60
entre 30.32. ¿Cuánto nos da? 187. 187. Puta. Ya está en rango de o le haces algo o lo vas a terminar intubando. Este es, o sea, ¿a qué paciente le pones puntas nasales y sigue a 88%? Es alguien que viene muy mal, muy mal. Entonces, aquí, si fuera una edema de pulmón, le empiezas a pasar buprenorfina, isosorbide, furosemida o inotrópicos, o a ver cómo le drenan los pulmones, si es asma o EVOX, sus nebulizaciones y así. Si es neumonía, pues no tenemos forma de drenar la neumonía como tal. Entonces, bueno, aquí estamos en consideración de tubo. O conseguimos algo, conseguimos el CPAP, o le resolvemos de alguna forma, pero si no, tubo, igual. ¿Qué estamos haciendo antes de considerar el tubo? ¿Qué es la última chancita que le estamos dando a los pacientes ahorita? Que hagamos. ¿Tronarlos? ¿Mm? No. ¿Tronarlos? No. Frenarlos. Frenarlos. Por ejemplo, ayer con Miguel, teníamos un paciente que llegó saturando 81%. No más por decir 81%, ¿cuánta, ¿cuánta oxemia tenía? Menos de 60. Menos de 60, porque 88 es 60. Si es 81, es menos de 60. ¿Cuánto? No sabemos. Pero así, seamos por decirlo así generosos. 80% del aire ambiente nos daría esta PAFI. Le pusimos puntas a 3 litros por minuto y, o sea, de hecho, sería esta PAFI, la misma, 187. Entonces, nuestra capacidad pulmonar está muy reducida. Lo que hicimos fue pronarlo y, como dice el doctor Lozano, darle percusión. Le percutimos entre Miguel y yo el tórax un buen rato para que aflojara las flemas. Y el paciente subió a 93. Subió a 93. De 3 con puntas nasales. Órale. Aquí no podemos sacar la oxemia exactamente. Aquí no podemos sacarla, o sea, les dije, 88% el máximo es 60. Ya más arribita de eso es muy inexacto porque la curva se aplana mucho. Entonces, pues está difícil saberse sus valores. Lo que sí es de que inicialmente el paciente máximo tenía esta PAFI, probablemente era menos, pero al pronarlo y hacerle la percusión y por lo tanto evacuar su vía aérea de flemas y así, ya cuando o sea, la gasometría se la tomamos estando pronado. Bueno, no pronado, o sea, lo senté para tomar la gasometría, pero ya después de estar 10 minutos pronado, con esa saturación. No me acuerdo cuánto me salió la oxemia, pero la PAFI que tenía el señor era de 240. Nada más por pronarlo. Entonces, pronarlo también es una acción de mejora pulmonar, como lo es vaciar un edema de pulmón o broncodilatar. Quitar secreciones también. Entonces, le subió un friego la saturación. Su función pulmonar subió mucho. Este paciente está en la cama 1, está para irse a su casa. Lo que pasa es que llegó por diarrea y llegó chocado con presión inaudible. Le pusimos cargas de volumen, ya trae 170, pero con esta PAFI ya se puede ir a su casa. Ya está para que se pudiera ir, considerar el alta, porque estando boca abajo, está bien. Ahora, este,
Bueno, es pronarle o hacerle cualquier otra cosa. Y esta es la utilidad de saber usar el oxímetro como un anticipo de la gasometría, como un anticipo de la PAFI. Esa PAFI que estamos anticipando siempre hay que acordarnos que es generosa, es optimista. Probablemente salgan peor. Igual, si vienen así, por ejemplo, que ambuceando un paciente, si vienen ambuceando un paciente, tienen el oxígeno abierto a todo lo que da, ¿cuál es la FIO que tendría el paciente? Buceando. ¿Ambuceando? Ambuceando. Mm, Hay el tanque de oxígeno abierto a todo, el ambú trae reservorio. ¿Qué FIO tendríamos? ¿No? Hasta 100, da 90. ¿Al 100? ¿Fío 2? Al 100%. Una FIO de 100%. Y si vemos que el paciente llega saturando 70% con el oxímetro, ¿cuánta oxemia tiene? ¿70 dijo? 70% en el oxímetro. Mm, Menos de. Pues no sabemos el número exacto, pero no puede tener en absoluto más de 60, ¿verdad? No sabemos cuánto trae, pero de 60 apostamos de que no pasa. Entonces aplicamos la misma. Hacemos una, por decirlo, PAFI generosa. Entonces ponemos 60 como si eso fuera lo que tuviera. ¿Entre cuánto? Entre ¿Cómo? ¿En el aire al diente? Entre 1, porque es en decimal, recuerden. Ah, pues 60. Ajá, trae una PAFI de 60. O sea, el paciente tenías que intubarlo hace media hora. Que tú veas que te trae un paciente ambuceando con una FIO al 100% y está en hipoxemia, está para PAFI. O sea, y está para intubar, está para intubar. O sea, porque conste que lo estamos haciendo como si tuviera 60, como si tuviera 88. Trae 70%, obvio que trae menos. Ahora, que te tuvieran un paciente en paro o así. ¿Se acuerdan el otro punto de la curva que les dije? 50. 55%. 55. Ah, bueno, sí. ¿A cuánto vale en oxemia? 25. 25 A minutos. 25. Si te trae un paciente en paro, ambuceándolo, y te satura 55%, ¿cuánta PAFI trae? No, pues. Pues 25. 25, porque ¿cuál es la FIO? 1. Ujú. 25 entre 1, 25. Entonces el paciente pues está pésimo, pésimo, pésimo. Por ejemplo, ayer tuvimos un paciente con una PAFI de 25 en la cama 19. Ya estaba intubado. Ya estaba intubado, estaba con esta PAFI. Lo que le hicimos fue percutirlo, aspirarle secreciones y con eso, en la gasometría de control, la PAFI subió a 135. No es lo mejor, pero vaya que subió. O sea, mejoramos el pulmón 5 veces. No es lo mejor, pero pues de 25. Entonces, estos cuidados de secreción, percusión, pronación, broncodilatación, drenaje de los edemas, reducción de la precarga, todos esos nos permiten mejorar la función pulmonar. Y, o sea, entre juntando numeritos, juntando porcentajitos, vamos subiendo la PAFI. También, por ejemplo, recibí otra paciente en la cama 30 con 187 de PAFI, intubada, le hice percusión, le hice aspiración, le arreglé los parámetros ventilatorios y subió a 270.
O sea, ya muy cerca de estar en rango de extubación. Entonces siempre hay que estarle cuidando esto a los pacientes y rápido. Con tu oxímetro, ves la saturación y ves la FIO y de volada tienes tu PAFI instantáneo, sin necesidad de sacarle la gasometría. Ya cuando quieres ser más meticuloso y sacar exactamente, lo haces. Pero este método del 88%, asumirlo como que es 60 milímetros de mercurio entre la PAFI, te ayuda bastante. Sobre todo en los pacientes que van llegando, los pacientes que te chocan, así esos, de volada puedes tener una PAFI inicial, que ya les dije, es optimista. Siempre, de hecho, va a estar peor. Así ustedes pueden decidir si van a intubar, si está bien, ponle puras puntitas, si te tienes que dar carrilla en ver cómo lo mejoras para evitar el tubo, o si de plano tubo. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No. No. A ver, todos. Sus micrófonos. Gaby, Miguel, Miriam. A ver, ¿alguna duda? No. 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 ¿Alguien puso el chat? Gaby Alejo. Sí. Pues prende el micrófono. Ok. ¿Le dejamos hasta aquí? ¿Quieren ver otro tema? Ok. Mm, Doctor, teníamos duda en el cálculo de la infusión de medicamento, que de hecho pusieron el ejercicio ayer. lo de ayer. Ok. Pero antes lo de Safi, Doc. La SAFI es la misma que la PAFI, solo que es la saturación entre la FIO2. O sea, sería 85% entre 0.4, por ejemplo. Esa es... De esta no te vengo manejando los valores, pero viene siendo la misma, solo que no... Yo prefiero llevármela con la PAFI, así anticipada, como les digo. O sea, de la SAFI nunca me aprendí los valores, pero se supone que funciona así. No les sabría decir qué respuesta. No, no es tu mujer. No es tu cama. Bueno, o sea, es que no me la aprendí la SAFI, pero funciona pues así, igual a eso. Solo que en lugar de poner la oxemia, se pone la saturación. También Me habían dicho sí. que eran los mismos, tomáramos los mismos parámetros que con Paxi. ¿Mande? No. No son los el 300, 200, 200, 100, no son los mismos valores. No me sé cuáles son los rangos de así. Sí. La fórmula para las infusiones. La fórmula, reciten la fórmula para que les quede. Tienen que recitarla para que se les quede. Es así. Lo que estamos buscando son los mililitros que van a ir en la bomba de infusión. Los mililitros que aquí en la pantallita van a ir. Es lo que estamos buscando. Entonces la fórmula va a ser dosis por peso
por volumen. Y luego, si nuestra infusión es de minutos, le agregamos un por 60. Si nuestra infusión solo es de horas, no se lo ponemos. Entre cantidad de medicamento. En la misma unidad que pusimos la dosis. Primero, reciten esto para que se les quede la fórmula. Los números al rato. Primero esto. Es dosis por peso por volumen entre cantidad de medicamento. Y si es por minuto, le agregamos un por 60. Como por ejemplo serían en las aminas. Pero si fuera el midazolam u otros medicamentos que nada más son mililitros por hora, como la insulina, entonces es sin el 60. O sea, porque el 60 son los minutos, pues. Y como una hora es una hora, pues por uno, pues, entonces vamos a hacer ejercicios con, o sea, para que vean cómo se hizo esta fórmula, vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a hacer primero uno de noradrenalina. ¿Cuál es la dosis de la nora? ¿El rango de dosis? 0.02 a 0.2. ¿Eh? De 0.02 a 0.2 0.2. O sea, microgramos por kilo por minuto. Si es por minuto, a nuestra fórmula vamos a agregarle este 60. Entonces, si yo te digo, quiero una dosis inicial de 0.17. Así. Entonces ponemos mililitros es igual a 0.17. La dosis así se pone tal cual en la fórmula. No es sacarle la dosis así como a los pacientes de pediatría de tantos kilos por, tantos miligramos por kilo. No, tú pon la dosis así como está. La dosis querida la pones en la fórmula. 0.17. Luego, por los kilos del paciente, que pesa 75 kilos. Luego, por el volumen. El volumen es la botellita donde tú vas a meter el medicamento. Esta botellita es arbitraria. Tú escoges el volumen que tú quieras. Pueden ser 100 mililitros, 250, 500, 1 litro, como tú quieras. La cantidad es arbitraria. Tú la eliges como tú quieras. Si quieres usar un muy poquito volumen, porque a lo mejor puedes ponerle solo muy poco volumen al paciente porque es nefrópata o así, pues usa 100. Pero si no tienes ningún inconveniente, pues puedes ponerla hasta en litro. No importa. Es arbitrario. Lo que importa es a cuánta velocidad va a estar pasando una vez hecha. Así que vamos a hacer la usual, 100 mililitros. Pero es arbitrario. Tú lo escoges como quieras. Por ejemplo, ayer tenían los pacientes muy deshidratados y puse todas mis infusiones en 250 mililitros. No pasa nada. O sea, tú mete todo en la fórmula y te salen los mililitros en los que tienen que pasar. Luego, nuestra infusión es de minutos. Entonces le agregamos un por 60. Entre la cantidad de medicamento. La cantidad de medicamento también es arbitraria. Tú eliges cuánto ponerlo. Usualmente aquí se ponen, por costumbre, 2 ampolletas de noradrenalina. Podrá ser una, podrán ser dos, 3, 4, las que tú quisieras. No importa. Importa la velocidad a que la vas a pasar al final. Y la tienes que poner esa cantidad en la misma unidad que estás poniendo la dosis. Por ejemplo, microgramos. La ampolleta de Nora
trae 4 miligramos de noradrenalina. ¿Cuántos microgramos son 4 miligramos? 4000. 4000. Ahora, estás poniendo 2 ampolletas. ¿Cuántos microgramos son? 8000. 8000. 8000. Ok, entonces, ahora resolvamos la fórmula. 0.17 por 75 por 100 por 60 entre 8000. ¿Y cuánto nos da? 9.5. 9.5 mililitros. Vamos a 9.5. en la bomba de infusión. Esto es el número que vamos a programar. Esta es la velocidad a la cual va a ir. 9.5 mililitros ¿Estás ocupando? por hora. Muchas veces, cuando están calculando minas, se les olvida multiplicar este 60. ¿Sí? Recuérdense. Si es por minuto, va un por 60. Si es nada más por hora, por hora. Ahora, vamos. ¿Dudas hasta aquí? No. Que viene siendo lo del 8000, lo de cantidad de medicamento, ahí también igual se decide, o sea, como el volumen. Arbitrario, tú escoges. Ok. O sea, se supone que entre más medicamento le pongas es porque quieres que te duren más o que cada mililitro esté concentrado o así. Ok, gracias. Ahora vamos a ver la fórmula inversa. La fórmula para saber dosis. La fórmula para saber dosis consiste en lo siguiente. Tú llegas y ves la bomba de infusión y tú estás viendo un numerito. Llegas y te asomas con el paciente de la 1 y ves 9.5. Lo único que sabes con eso es que la velocidad va a 9.5, pero no sabes a qué concentración está tu botellita, no sabes cuánto medicamento, no sabes cuánto pesa el paciente, etc. Entonces, si queremos saber a qué dosis está yendo, por ejemplo, que es porque trae noradrenalina, y si está en una dosis tan alta como 0.17, que se está acercando al máximo, pues es que el paciente está malito, ¿no? Requiere demasiada noradrenalina para mantener la presión mínima. En cambio, si tuviera 0.02, pues es la mínima y sabríamos que está yendo muy bien. Y como la bomba de infusión, o sea, una vez que tenemos esto, le subimos o le bajamos, como si fuera uno así de volumen, analógico, o sea, porque lo ponemos en 9.5, pero se nos queda en PAM de 60 y la queremos subir a 65, pues le subimos otro mililitro y nos subió a 63, todavía no 65, le subimos otro mililitro y ya nos subió a 66. Entonces ya, ok, ahí estuvo. Entonces le estuvimos moviendo como quien dice en mayor o menor, como si fuera una perilla de volumen, por ejemplo, o como si fuera la llave de la regadera. Entonces, para saber a qué dosis estamos yendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asomarnos a la botellita. ¿Cuántos mililitros trae nuestra botellita donde está el medicamento? Buscamos cuál de todas las soluciones que están ahí colgadas es la que dice noradrenalina. Ok, vemos. Entonces, vemos que la botella es de 100 mililitros. Muy bien. Luego vemos ahí en la etiqueta de la botellita cuánto medicamento hay. Entonces vemos medicamento. ¿Cuántos miligramos o microgramos dependiendo de lo que estemos buscando?
Entonces, si es nuestro caso anterior, vemos que dice 8 miligramos en la botellita. 8 miligramos. Si dice 8 miligramos, ¿cuántos microgramos son? 8.000. 8.000. Porque sabemos que la noradrenalina se pasa en microgramos, por eso directamente lo ponemos 8.000 microgramos ahí en nuestra botellita. Luego dividimos medicamento entre volumen. Entonces es 8.000 entre 1000 ¿Cuánta? entre 100. Y luego es 8.000 entre 8.000 entre 100. Pero esto, este 80, o sea, nuestra infusión está pasando en horas o en minutos. ¿Un minuto? Si es noradrenalina, está pasando en minutos. Entonces le agregamos un entre 60. Háganle entre 60. Entre 60. 1.3. ¿Cuánto? 1.3. 1.33. Muy bien. Esta es la llamada constante. O sea, siempre va a ser variable dependiendo de qué le metiste. O sea, no, realmente no tiene nada de constante porque siempre es variable. Pero así le llaman. Entonces es la cantidad de medicamento entre el volumen y lo que te salga entre 60 y lo que sea que estás pasando es por minuto. Como noradrenalina, adrenalina, dopamina, glutamina, esas. Octreotilo. Ok, muy bien. Entonces, lo que sigue es esta constante variable. Lo que sigue es la multiplicamos por la velocidad de infusión. ¿Cómo vamos a sacar la velocidad de infusión? Vamos a la maquinita, a la bomba de infusión y vamos y vemos qué velocidad dice que trae. En este caso, ¿cuál es nuestra velocidad? 9.5. 9.5. Lo dividimos entre el peso del paciente. Hagamos la de esta. Me hizo que me quitara la ropa. ¿A cuánto nos da? 0.16. Punto 16. Punto 16. 0.168, ¿verdad? O sea, porque perdimos algunos decimales por no usar todos, ¿verdad? Pero acá, ¿cuál era nuestra dosis inicial? Punto 17. Entonces, aquí la recuperamos. Entonces ya la podemos indicar y también podemos ver a cuánto está en el punto. Si se fijan, los mismos datos que usamos en la segunda fórmula son las mismas variables, solo que acomodadas de otra forma. Entonces, con esto, pues, para infusión, necesitan en su cabeza, o sea, porque llega la enfermera y, doctora, ¿a cuánto le pongo el MIDA? ¿A cuánto le pongo la NORE? Y nomás dices, no, 8 en 100, y luego, hagan, mentalmente tienen que decirlo, y luego los números. Primero díganlo por palabra.
DPD. Dosis por peso Entonces, por volumen. por 60, si es que es por volumen, entre cantidad de medicamento. O sea, Y me quedamos. si es noradrenalina, pues son 5 cosas. Los demás, 4. Dosis por peso, por volumen, por 60, entre cantidad de medicamento. Reciten eso, apréndanselo primero por palabra, anótenlo así por palabra en cita y luego ya sustituyan todo. Y no tiene pierde. Porque así de que duras 10 minutos haciendo el cálculo porque te estás rebrujando, confundiendo, ponlo por palabra. Desde que yo lo digo por palabra, ya no. Luego, para saber la dosis, es cantidad de medicamento entre cantidad de volumen en tu botellita y lo que te sale por velocidad de infusión entre peso del paciente. Tenemos la dosis a la que va. Ya. ¿Sí? Chido. ¿Ya la siete? ¿Nadie más? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver un ejemplo con midazolam. No. ¿Recuerdan cuál es la dosis de inducción, o sea, la dosis para dormir al paciente? Me acuerdo. 0.015. Miligramos por kilo a 0.3 miligramos por kilo. Esa es la dosis que le ponemos al paciente para dormirlo, o sea, el bolo, lo que le metemos de fregazo. Luego, si queremos que nuestro paciente se quede dormido más tiempo, pues le dejamos infusión. Esta es la dosis de bolo. Y la dosis de infusión es de 0.3 miligramos por kilo. Muchos pacientes ahorita ahí en la sala intubados se están despertando, no se están sedando bien, están luchando con el ventilador, etcétera, porque tienen dosis subóptimas. Cuando ustedes lleguen, o sea, está bien que está con gotero, pero igual, o sea, que el paciente esté inmovilizado y el gotero está funcionando bien, no hay excusa de que no esté pasando como debe de ser. O sea, simplemente es contar las gotas que tienen que ser y eso lo hace la enfermera. Pero muchas veces están a dosis subóptimas. Están en punto 15 o así. Para mantenerlo bien dormidito, 0.3 miligramos por kilo. Para que cuando entren, chequen cómo está. Y nota de indicación que no está, ustedes se los indiquen y se lo pongan bien. Entonces, esta es nuestra dosis estándar, 0.3 miligramos por kilo. El paciente pesa 80 kilos y la cantidad de medicamento y el volumen sabemos que es arbitrario. Entonces vamos a ver a qué velocidad tiene que ir. Entonces, otra vez, en litros es igual a dosis por peso por peso por volumen. por volumen. Luego, Este sí queda así. Y cantidad de medicamento. ¿es por hora o por minuto? Por hora. Por hora. Entonces, ya no le ponemos el 60. No le ponemos el 60, así se queda ya. Entre Cantidad del medicamento. Dosis 0.3 miligramos por Enter. volumen. Lo ponemos en una botellita de 100. Pues, Puede ser en la que ustedes quieran, no importa. Entre
cantidad de medicamento. Cantidad de medicamento. ¿Cuánto medicamento es el que usualmente se pone? 105 miligramos. Acuérdense que siempre la unidad de esta tiene que ser la misma unidad que la de la dosis. O sea, porque 0.3 miligramos también sería lo mismo que decir 300 microgramos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, si lo estamos poniendo en miligramos, miligramos. Si lo ponemos en microgramos, microgramos. No importa. Solo que sean la misma. ¿Por qué 105? ¿Alguien sabe por qué es arbitrariamente siempre, tradicionalmente ponemos 105? Porque las ampolletas grandes de midazolam vienen de 15. Entonces, 15 más 15 más 15. 45. O sea, se supone que era para que quedaran 100 exacto, pero como va de 15 en 15 y no de 10 en 10, hacemos 105. O sea, sería 15 más 15, 30, más 15, 45, más 15, 60, más 15, 75, 15, 90, más 15, 105. Es por eso. Ustedes pueden poner la cantidad que quieran también, o sea, de perdido esto para que dure la infusión. Si quieren ponerle, por ejemplo, ayer, yo les puse a todos mis pacientes 135, porque quería meter un poquito más. Es arbitrario. No es necesario que sea siempre 105. Ahora, resuelvan la fórmula. Tengo 22. 22.8. 22.8. Ok, 22.8. Entonces, espérenme. Ay, están tocando la puerta. A lo mejor es mi traje de overol. Esperen. Son para pa pa pa. Pum, pum, tu, pum. La ley y el orden. Janet ya está en el techo. Pues entonces soy tu hada madrina. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre entrando en la biblioteca como antes de la llamada a la familia. Es que tengo frío. Pero sí, en mi casa. La fiscalía contra Mary Cruz, un caso por conspiración de sexual y primer grado. Voy a abogar de la defensa. Tengo momentos en que quiero representar. Cuando se lleva a el hombre que se le presenta a sí mismo es un tóxico. ¿Alguien entra hoy a COVID? ¿Nadie? No era para mí. Entonces, No. 28. En la bomba de infusión le ponemos 28.2. ¿Sí saben poner la bomba de infusión? O sea, usarla manualmente. Medio que nos enseñan las enfermeras. Ok, aquí están los botoncitos de los números del 1 al 9. Acá hay 4 botoncitos. 1, 2, 3, 4. Ustedes marcan los números, por ejemplo, 22, 22.8. Van a marcar los números, no va a aparecer nada en la pantalla. Marcan los números y luego le pican a este botón número 3. Y ya, se pone. Marcas el número primero que quieres y luego le picas al botón número 3. Y ya. Así es como se
Las bombas que tenemos aquí en este hospital así funcionan. Marcas el número y luego el botoncito número 3 y ya empieza a correr. Y entonces inventó la historia de Si le quieres cambiar, pues marcas otro número y le picas al botón número al tercer botón de los de acá arriba. Y ya. Ok, entonces el paciente trae, esta es la Velocidad de infusión. velocidad de infusión. Pero hagamos de cuenta que, bueno, no es nuestro paciente, o sea, no era... Llegamos a la guardia, reencontramos al paciente de la 1, dormido, sedado con esto, nos asomamos a la maquinita y vemos que dice 22.8, pero no sabemos qué tanta dosis es. A lo mejor traía una dosis de 0.15 y está todo tumbadote, porque es la dosis completa de 0.3, o a lo mejor el paciente está todo despierto y queremos ver a qué dosis está para ver si se le ajustamos. Entonces vamos a hacer la fórmula para recuperar la dosis. Entonces, ¿cómo se hace? 100,000. Ah, Vamos a la botellita, Botella. ¿cuánto medicamento tenemos? ¿Cuánto Pues, medicamento habíamos puesto aquí? Una botella de 100 mililitros. Nuestra botella era de 100. ¿Y cuánto medicamento teníamos en esa botella? 105. 105. ¿Cuánto? 105. 105 miligramos. Entonces, dividimos 105 entre de 100, en 1.05. ¿cuánto nos da? 1.05. 0.05. Si fuera por minuto, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir entre 60. Dividirlo entre 60. Hacerle una división entre 60 adicional. Pero como es por hora, no se lo hacemos. Ahora, esta cosa, este número, que es la constante Por velocidad. variable, la multiplicamos por la velocidad. Nos asomamos a nuestra 22.8. la velocidad, 23.9. 10.8, entre el peso del Peso. paciente. 80. Resuelvan la fórmula. ¿A cuánto nos da? 0.29. 0.299. O sea, perdimos algunos decimales, pero aquí está el 0.3 que ordenamos, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí. Ajá. ¿Está listo para pasearte, Janet? ¿De dónde salió el 1.05? Dividimos el medicamento que tenemos en la botellita entre el volumen de la botellita. ¿Sale eso? Eso por la velocidad entre el peso del paciente y ya, nos sale la dosis. Pues la dosis. Quiero que piense con cuidado, porque estaba como... Vamos con un ejemplo más. Vamos a ver con insulina. La insulina es la misma, pero como con la insulina usamos unidades como que, unidades, pero es la misma. O sea, ya, al principio me decían que unidades y así como que, híjole, ¿no? Pero no, es la misma. Tenemos un paciente, una pacientita con diabetes tipo 1 de 60 años, con su cetoacidosis, y tenemos que ponerle su bomba de infusión de insulina. No, ni siquiera bomba, o sea, infusión. Ya sea en botes, pero tenemos que ponerle su infusión. Pesa 60 kilos.
¿Cuál es la dosis de infusión para la insulina? ¿Alguien se acuerda? Punto 1, ¿no? Punto 1, 0.15. 0.1 unidades por hora. Esa es la dosis. Hay otra dosis que es de 0.14 unidades por kilo por hora. Es subcutáneo, ¿no? Igual, o sea, esta, la chiquita, se usa cuando tú le pones un bolo aparte al paciente. O sea, tú le pones 0.1 unidad por kilo, así de fregazo, inyectado de fregazo, y luego ya le dejas la infusión a esto. Y esta de acá, que es una infusión que vemos que es más grande, es cuando se la ponemos, pero sin ese bolo de ¿Puede repetir, Doc? No escuché. Sí, no se escucha. La diferencia de las dosis es, cuando es esta la de 0.1, es porque también al principio le dimos un bolo. Esta misma dosis, 0.1 unidad por kilo, te la pasamos así de fregazo en una inyección. Y luego ya le dejamos puesta la infusión. En cambio, la de 0.14 es cuando no le dimos el bolo de fregazo. Empezamos con la pura infusión. Por eso esta dosis es más grandecita. Porque trae como que mucho bolo integrado. Pero bueno, yo siempre uso esta de acá. Entonces, ok, ya tenemos la dosis. Peso, 60 kilos. Dosis, 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Es por minuto o es por hora? Por hora. Ok. Luego, bueno, vamos a ponerle mililitros. O sea, ¿a qué velocidad vamos a poner la bomba de infusión? Entonces, dosis. Digan la fórmula. Dosis, peso, Volumen por peso. volumen Por entre volumen. cantidad. De medicamento. Luego, ¿por hora o por minuto? Por hora, ¿no? Entonces no le tenemos que poner el 60, ¿verdad? Sí. ¿Entre cuánto? Cantidad de medicamento. Entre cantidad. Entonces vamos a sustituir. Dosis, 0.1 unidades. Peso, 60 kilos. 60. Volumen arbitrario, el que a ti se te antoje. ¿Cuánto le queremos poner ahora? 200. 250. ¿Cuánto? 250. Ok, 250. Absolutamente no importa cuánto le pongas. Okay. Es arbitrario. Luego, cantidad de medicamento. Es arbitrario. Aquí siempre les ponen 100. No sé si el botecito de insulina traiga 100 unidades o cuánto. O trae 50 y le ponen los botecitos, pero siempre le ponen 100. Igual. Podrían ponerle la que quisieran. 100, 750, 200. Siempre. Cantidad y volumen, esos son arbitrarios. Esto es la tradición. Entonces, resolvamos la fórmula. 0.1 por 60 por 150 15. entre 100. 15. 15 mililitros por hora. Entonces, en la bomba de infusión, a ponerle 15 mililitros. La rápida, el paciente con seco, le decimos a la enfermera, agarra una de 250, póngale 100 unidades de insulina y pásela 15 mililitros por hora. Listo, ya. Otro consejo, siempre fíjense más o menos cuánto va a durar su infusión. Por ejemplo, 15.
Eh, 250 entre 15. 250 entre 15. 16 horas. Va a durar 16 horas la infusión. Ujú. Dividimos 250 entre 16 y entre 15, perdón. Y nos va a durar 16 horas para saber cuándo hay que cambiar. eh, Hay medicamentos que no hay borlo, así por ejemplo, que se te acabe la infusión porque te da chance de ponerlo más. Por ejemplo, midazolam, pues el paciente va a seguir dormido otros 40 minutos cuando se te acabe, así que la vuelves a poner. Pero así que una noradrenalina se te acabe, pues es una tragedia porque se te va a acabar la función. Y eso no te lo puedes permitir. Por eso siempre tienes que estar al pendiente de cuánto le queda. Bueno, entonces, a nuestra aceto va a estar con esta cantidad de velocidad. Pero el paciente tuvo una hipoglucemia o así, bueno, en el manejo de la cetoacidosis llegamos hasta 200 de glucosa y le vamos frenando a la infusión, bajamos a la mitad de eso, en algún momento cortamos la velocidad a la mitad para evitar la hipoglucemia, sí, pero nosotros no sabemos en qué fase va. Seguimos llegando a la guardia y lo único que podemos ver es la bomba de infusión que dice 15. Entonces vamos a hacer la fórmula para recuperar. La dosis. Ahí se trabó. Entonces agarramos nuestro botecito y vemos cuánto medicamento tenemos. Vemos nuestro botecito ahí que diga insulina y vemos cuántas unidades trae. ¿Cuántas trae? 100. 100 unidades. 100. Luego vemos el volumen de nuestro botecito. 250. 150. 250 era nuestro volumen. Entonces, Punto 4. 100 entre 250 0.4. de la división de esto nos sale 0.4. ¿Por qué lo multiplicamos? Por la velocidad. 15. Por la velocidad de infusión, por 15. ¿Y entre qué lo dividimos? Peso. Entre el peso del paciente. Hagan esto. Punto 1. Ay, ¿cuánto pesamos? Así, 60. 60. Y nos sale Ah, sí. Punto 1. Punto 1. punto 1, que era nuestra dosis. Unidad kilogramo. Ahí recuperamos la fórmula. Entonces, esta fórmula la podemos usar para miligramos, microgramos, unidades. Si van a usar farina normal, que se usa por unidades, es la mismita. Etcétera. ¿Dudas? No. No. No, ¿Algo más que quieran ver? Insulina, mira. Caras vemos. ¿Qué fue? Lo siento. Ahorita, ¿quién faltan? Daniel. ¿Y quién más? Falta Luis también. Jorge. Ah, ya está. Muy bien. ¿Qué tema veríamos después, Doc? ¿Cuál quieren ver mañana?
Intubación. Sepsis. A ver, O ahorita podemos pasar intubación o ya mañana. habían, de los que listaron, habían puesto, Choque también, A lo intubación. mejor intubación, pues, para ir dando. Oh, sí. ¿qué más? ¿Habían puesto? Choque creo que habíamos puesto. ¿Cuál quieren ver? Intubación, ¿no? Sí. Está. Sí, es intubación frecuente. Sí. Sí, ¿cómo cambia con ese COVID? Vamos a Porque ver Sí. la cuestión y luego la respuesta. Luego, Yo creo que sodio, ¿no? ¿qué? Potasio y sodio. Sí, es lo que estaba pensando. Porque ya nos dicen que lo repongamos y la verdad ya no. Exacto. mm, yo creo que choque, ¿no? Ajá. Sí. Y luego sepsis. Ya sé. Ok, muy bien. Entonces así, pues vayan repasando intubación y ventilación mecánica. Ok. Ya está, doc. Bueno. Bueno, pues, Mañana sería a misma hora, a las 10 de la mañana. ¿sí? Sí. Bueno. Ok. Gracias, Doc. Dale, doc. Muchas gracias, Doc. Ah, buen día. Gracias. Bien. Ujú.